Saludos, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos a este comentario, a este humilde aporte que este siervo quiere hacer a este material que estamos estudiando todos a través de la guía de estudio de la Biblia, la escuela sabática. La misión de Dios, nuestra misión, muy interesante, ¿no? Son lecciones que están enfocadas más a lo práctico que a lo teórico. Sin embargo, pues aprovechamos este espacio para argumentar las razones bíblicas para la misión y también estamos analizando a partir de la Biblia nuevamente cuáles son esos grupos, ¿verdad? Esos objetivos a los cuales apunta la misión. Y en esta semana especialmente nos estamos enfocando en los no alcanzados, digamos, para referirnos a grupos humanos que no comparten ni siquiera la base cristiana, la base bíblica que nosotros tenemos. Digamos, nos referimos a grupos no alcanzados como a grupos que pertenecen a cuerpos religiosos no de base cristiana, como ser musulmanes, hinduistas, budistas y cualquier otra corriente no cristiana. Y por supuesto también puede referirse incluso a personas que no tengan inclinación religiosa, como llamarse agnósticos, ateos, en fin, ese es un grupo humano que es bastante grande hoy en el mundo, ¿no? Es bastante grande y sigue siendo pues un reto para el cristianismo, un reto para los adventistas del séptimo día, hablando concretamente de nosotros, ¿verdad? De nuestro movimiento. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema de los no alcanzados, partiendo de la experiencia del apóstol Pablo en un escenario no judío, es decir, en Atenas, en la capital de la filosofía, del intelectualismo griego, y allí Pablo va a hacer una exposición muy interesante con resultados relativamente buenos, y vamos a aprender de lo que Pablo hizo allí, cómo nosotros también hoy podemos trabajar en ambientes muy distintos al que normalmente nosotros conocemos, especialmente aquí en América y en Europa del Norte, pues nos movemos en ambientes cristianos. De cualquier manera, el catolicismo sigue siendo predominante. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría, saben o han oído de Dios, del Dios de la Biblia, han escuchado la Biblia, tienen una Biblia en su casa, saben de Jesús, conocen de Jesús, algo, poco, mucho, pero estamos en un ambiente relativamente común. Pero hay ambientes, hay culturas, hay grupos humanos donde no hay una base común de referencia. Y eso sigue siendo un reto hoy para el cumplimiento de la misión. Bien, vamos a orar entonces y comenzamos nuestra conversación. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos llamas a ser parte de la misión, de tu misión en este mundo. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestra conciencia con la necesidad de compartir la luz que nos has dado, especialmente con personas que están en grupos muy difíciles. Y sin embargo, también para ellos debemos llevar este mensaje. Ilumínanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a comentar lo que sucedió aquí en Hechos 17. En los primeros versículos nos presenta a Pablo en una actividad que era común ya para él después de su conversión. Pablo, donde quiera que iba, se dirigía a las sinagogas. ¿Por qué? Porque las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos, donde se reunían no solo para conversar temas relacionados con las escrituras, con los rollos de los profetas, pero era un lugar de encuentro también social. Allí se conseguían los judíos
de esos lugares, de las comunidades donde Pablo iba a conseguir allí a un buen grupo de judíos. Es como, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, en Caracas y en las principales ciudades del país, usted va a conseguir clubes, le llaman clubes, ¿verdad? Club italiano, el club portugués, club español, el club chino, donde se reúnen las personas de esa nacionalidad. Allí se sienten identificados, pues comparten la misma cultura, la misma raíz. Entonces estos grupos de inmigrantes pues organizan estos lugares de encuentro para ellos acercarse el uno al otro y mantener sus raíces y bueno, hablar de cosas que les son comunes a su gentilicio, a su origen, ¿no? La sinagoga funcionaba algo así, era un lugar, por supuesto, donde también se discutían asuntos religiosos, básicamente, pues los judíos, para ellos todo tiene que ver con la religión, pero era un lugar también de encuentro, de compartir, de conversar, los judíos en distintos lugares del mundo. Pablo, pues, acudía a esos lugares, ¿por qué? Porque él sabía que allí iba a encontrar a sus congéneres, a sus compatriotas, que tenían como base común la fe en Dios, la fe en las escrituras, en la revelación, en Moisés, en los profetas, etcétera. Entonces, a partir de eh, de esa base común, entonces Pablo les iba a explicar, luego les iba a presentar a Jesús como el cumplimiento de todas esas profecías que se encontraban en las escrituras judías. Y entonces, bueno, Pablo allí discutía, dice en los textos, discutía ardientemente y con pasión acerca del Jesús que él amaba, el Jesús que había conocido en forma personal, camino a Damasco, él mismo lo vio, lo escuchó. Así que él se convirtió en un fervoroso cristiano y un apasionado evangelista. Y por supuesto, él iba a los lugares donde sabía que iba a encontrar a esos compatriotas suyos y entonces hablando en un mismo idioma, iba entonces a poder argumentar y tratar de convencerlos de que el Jesús que había sido crucificado era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Ese era el trabajo que Pablo hacía. Y aunque reconocemos, por supuesto, a Pablo como el apóstol a los gentiles, él mismo se declara, cuando le escribió a los Gálatas, que Dios le había entregado a él el ministerio a los gentiles. Pablo hasta sus últimos días no dejó de predicar a los judíos. Usted lo va a ver en todo el libro de los Hechos. Él no dejó de predicar a los judíos. Siempre cuando llegaba a un lugar, iba primeramente a la sinagoga judía. Y aunque allí recibía rechazo muchas veces, pero también consiguió adeptos. Sin embargo, a pesar del rechazo, Pablo no dejó de trabajar por los judíos. Es un punto interesante porque a veces pensamos que Pablo, desde que se convirtió, se dedicó solamente a predicar a los gentiles, pero esa no es la verdad. Pablo trabajó por los judíos hasta sus últimos días. Aquí en Hechos 17, entonces vamos a encontrar ese escenario donde Pablo una vez más está predicándole a los judíos, consigue algunos adeptos, pero la mayoría parece que lo rechazan, no solamente lo rechazan, sino que más lo odian, lo persiguen. Entonces él tiene que, después de estar en Tesalónica, tiene que escapar porque sus enemigos formaron un alboroto y quisieron causarle problemas. Él tuvo que entonces irse hasta Berea. Cuando los judíos supieron que estaba en Berea haciendo el mismo trabajo, enseguida llegó a las sinagogas y empezó otra vez a predicar lo mismo a Jesús. Entonces enviaron y fueron allá también a causarle problemas a Pablo. Entonces tuvo que él nuevamente huir de allí y entonces sus amigos hacen arreglos y lo envían a las costas, dice allí en el versículo 14 del verso 17, lo enviaron a las costas y entonces Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pero entonces luego los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Estando en Atenas, entonces él le pide pues que Silas y Timoteo vengan lo más pronto posible a estar con él, a acompañarlo en la misión. Mientras él está en Atenas esperando que sus compañeros se le unan, él observa
y ve que la ciudad pues está entregada a la idolatría. Eso hace que arda en él un deseo de combatir esa ignorancia, de combatir ese error que él ve tan marcado y quiere hacer algo por esa gente. Y entonces él comienza a predicar, se activa. Entonces dice, entonces él va a tener dos escenarios acá. Va a tener un escenario, dice el versículo 17, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces, a la sinagoga, como hemos dicho, él siempre iba a la sinagoga a tratar de convencer a los judíos, porque él amaba a los de su nación, él amaba a su gente, lo dice allá en Romanos 9. Él quisiera que todos los judíos se salvaran, entonces él no deja de predicar a los judíos, va a la sinagoga, discute con ellos, por supuesto, partiendo de las escrituras nuevamente, porque es lo que ellos conocen, es su terreno común. Pero también dice la segunda parte del 17 que iba también a la plaza o el ágora en griego, que es más bien como mercado, ¿no? Hay otras traducciones que lo vierten como al mercado, de cualquier manera un lugar público donde la gente pues transitaba normalmente. Entonces, esto es un punto bien interesante, muy interesante, porque cuando estamos hablando de la misión a los no alcanzados, Pablo está en una ciudad griega, no es de base judía, no está en Jerusalén, donde comenzó a predicarse el cristianismo y donde se empezó a predicar básicamente a judíos. Los primeros discípulos todos eran judíos. Los más de 3.000 que se bautizaron en la campaña de Pedro en Pentecostés, todos eran judíos. Pero ahora Pablo está en un escenario distinto. Está en una ciudad griega, una ciudad, digamos, pagana, donde no creen en el Dios judío, no tienen la escritura, no tienen los rollos de los profetas, no conocen a Moisés. Es un ambiente totalmente diferente y allí donde el asunto se pone muy interesante. Porque entonces Pablo va también a predicarles al Cristo resucitado. ¿En qué términos lo hace Pablo? Seguramente lo va a hacer de manera distinta a como lo hace con los judíos. Con los judíos discute las escrituras, la interpretación de los rollos proféticos, porque ellos saben de lo que está hablando Pablo. Pero cuando sale al mercado, a la calle, a la plaza pública, Pablo también está predicando, lo está haciendo de manera pública. Entonces todo el mundo está escuchando lo que Pablo está diciendo. Digamos, la gente que pasa lo están escuchando. Yo me imagino que algunos se paran a escuchar, se detienen y a ver, y otros pues siguen simplemente su camino, no les interesa lo que está diciendo, pero Pablo está hablando públicamente. Esto me hace recordar hermanos de todas las denominaciones cristianas, especialmente los evangélicos, usan mucho predicar en las calles, predicar en las plazas, en lugares públicos. Y esto es una práctica que Pablo lo hacía. Pablo se colocaba, aquí lo vemos, en la calle, donde la gente transita. Entonces, es bien interesante que este es un principio misional. Hay que ir donde está la gente. Fíjense que Jesús, cuando predicaba, predicando a los judíos, ¿a dónde iba? Jesús, la mayoría de sus sermones lo hacía en el templo, en los pórticos, donde se congregaba la gente. Y allí Jesús predicaba. Entonces Jesús predicaba donde estaba la gente. Aquí también vemos a Pablo practicando lo mismo. Él va al mercado, al lugar público, porque allí hay gente. Y está la gente caminando, y está la gente haciendo sus deberes diarios, y está la gente comprando, vendiendo. Y entonces escuchan lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces hay que ir donde está la gente. Ahora, lo interesante es que él capta la atención de un grupo específico que son filósofos. Dice el versículo 18 que algunos filósofos de dos escuelas, menciona dos escuelas específicas, epicúreos y estoicos. Esta gente son intelectuales, dados al pensamiento, a la filosofía, a la búsqueda de la sabiduría. Pues filosofía significa eso, ¿no? Amor a la sabiduría, apego a la sabiduría. Entonces ellos se agrupaban en escuelas de pensamiento
Y todos sabemos pues hoy que los griegos pues son los grandes padres de la filosofía o los grandes, digamos, fundadores de escuela filosófica, porque la filosofía es algo común a todos los seres humanos. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestra manera de interpretar la vida, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de interpretar las cosas que nos suceden. Eso es filosofía. Pero estos griegos hicieron escuelas, fundaron escuelas de pensamiento que lograron impactar al mundo hasta hoy. Somos todavía muy influenciados por los grandes filósofos como son Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero hay una cantidad más de filósofos, ¿no?, dados a la búsqueda de la sabiduría y del pensamiento reflexivo. Entre ellos estaban, por ejemplo, los estoicos, que lo mencionan aquí, los epicúreos y los estoicos. Y eso en internet usted puede buscar de qué tratan estas escuelas de los epicúreos y los estoicos. Yo busqué algo por allí con relación a los estoicos, por ejemplo, y encontré que ellos veían al mundo como que operaba por la ley de causa y efecto. Así que esa es una reflexión bien interesante de los estoicos, que por cierto la señora White lo usa mucho, ¿no? La ley de causa y efecto. Ella dice que es algo en lo que debemos reflexionar mucho, sobre todo cuando ya habla de los temas de salud, la causa y el efecto. Pero es muy interesante también lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre esos eventos. Es interesante, ¿no? Hemos leído, hemos hablado, hemos dicho eso, hemos repetido eso, pero los estoicos manejaban ese pensamiento. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí lo que pensamos con relación a lo que nos pasa. Interesante. Además, ellos hablaban de la importancia de no dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor. Quizá de allí viene esa expresión del estoicismo. Hoy se usa como indiferencia o apatía, ¿no? Con despreocupación estoica. Es como nada me perturba. Estaba fundado en esa idea que hablaban los estoicos de que no debíamos dejarnos dominar por pasiones, ni por miedos, ni por emociones, ¿no?, sino permanecer como ajenos a aquello y tratar de controlar las emociones. Interesante. Incluso algunos han encontrado similitudes entre las doctrinas estoicas y el cristianismo mismo y el judaísmo, ¿no? Y algunos han llegado a pensar que el fundador del estoicismo, Zenón, fue probablemente influenciado por el judaísmo, porque hay algunas cosas comunes entre estas corrientes de pensamiento. Y los epicúreos, pues los epicúreos tenían como una forma de hedonismo. El hedonismo es una filosofía también griega que presenta el placer como el máximo bien en la vida. Los epicúreos tenían algo parecido, no tanto como un hedonismo puro, pero sí ellos pensaban que el placer, por ejemplo, era el máximo bien en la vida, ¿no? Y entonces era algo que se debía buscar constantemente, el placer, etcétera, etcétera. Bueno, y hay muchas cosas que usted puede conseguir en internet con relación a los epicúreos y a los estoicos. Lo cierto es que esta gente, estos filósofos se acercaron y buscaron a Pablo para saber qué es esa palabrería, ¿no? Como dice aquí el texto de la Reina Valera, dice, para saber qué es lo que Pablo tenía, qué era lo que estaba enseñando. Entonces, captó la atención de ellos porque les estaba hablando en términos que ellos no conocían, era algo que no era común para ellos, ¿no? Así que ellos querían saber de qué se trataba. Interesante, ¿no?, que son ellos los que invitan a Pablo para que les explique con detalle de qué se trata. Eso es lo que dice acá el versículo 19. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza que estás hablando? Dice el verso 20, pues traje a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber
¿qué quiere decir todo esto, no? Y dice el texto, hay una explicación de que es que los atenienses pues no se preocupaban de otra cosa sino de saber qué novedad había, de saber algo nuevo, decir algo nuevo. Tenían como curiosidad intelectual, ¿no? No es una curiosidad vulgar, sino una curiosidad intelectual por aprender, por saber. Querían, justamente son filósofos, ¿no? Y el Areópago, que es un lugar eh, ubicado probablemente en un lugar alto, era un lugar dedicado era como un tribunal, y también pues servía para discutir ideas, para emitir juicios, etcétera, etcétera. Llevan a Pablo allí no para juzgarlo, sino para conocer más acerca de esto, porque dice, parece que está predicando de dioses nuevos, de dioses extranjeros. Entonces queremos saber de qué se trata. Pablo va a aprovechar esa oportunidad entonces para predicarles a un grupo de personas intelectuales, pensantes, personas que quieren argumentar, quieren saber, quieren comparar lo que saben con esta nueva información. Entonces no son personas ingenuas, son personas dadas al escudriñamiento, a la reflexión, etcétera, etcétera. Entonces Pablo se está enfrentando ahora con un público muy especial, muy particular. No son los judíos, no saben de las escrituras, no saben nada de Moisés. ¿Cómo Pablo les va a hablar? ¿Cómo lo va a abordar? No puede usar textos bíblicos, no puede usar historias del Antiguo Testamento. Ellos no saben nada de eso. Entonces, interesante, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para llevar el Evangelio a personas que no tienen ninguna base? No tienen ninguna base, porque una cosa es predicarle a evangélicos, a católicos, a bautistas, lo que sea. Son personas que conocen a Dios a su forma, a su manera, pero saben qué es la Biblia. Usted puede leerles un texto, usted puede hablarles de Jesús, saben de qué están hablando. Pero ahora se trata de un grupo que no tiene esa base. Entonces, Pablo hace algo muy interesante. Fíjense lo que hace Pablo, ¿no? Y es lo que aquí llama la atención de su método. Dice entonces, Pablo entonces, versículo 22, se puso en pie en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Mire cómo comienza Pablo. Pablo comienza haciéndoles un reconocimiento. Podríamos decir, ¿verdad? Un elogio. Veo que ustedes son muy religiosos porque estoy observando que ustedes son muy religiosos. Entonces, comienza con un elogio, un reconocimiento, y eso ya ayuda a colocar una plataforma de entrada amigable, que puede acercar a las personas en lugar de levantar barreras, acerca a las personas, y eso es un punto muy importante, ¿no? Reconocer en la otra persona las cosas positivas, las cosas buenas, porque decir que son religiosos es algo positivo, es decir, tienen inclinaciones a lo espiritual. Luego entonces Pablo hace algo más, dice, bueno, veo que ustedes tienen por allí una imagen, o no una imagen, sino que han colocado como una monumento o algo así al Dios no conocido. Es como que queremos reconocer a todos los dioses. Recuerdan que les hablé, creo que fue en la lección pasada, del enoteísmo, que es el reconocimiento de todos los dioses, politeísmo. Y enoteísmo es, bueno, yo tengo un Dios principal, pero también creo que existen otros dioses. En fin, ellos querían reconocer toda deidad que fuese posible reconocer. Entonces, por si hay alguno que no hemos nombrado, que no hemos encontrado, pues vamos a reconocerlo a él también, y aquí está este monumento al Dios no conocido. Pablo toma ese punto como punto de encuentro, como punto de conexión, como puerta de entrada para él introducirse. Fíjense la inteligencia de Pablo con la observación. Entonces Pablo está observando. Cuando se va a hacer misión en lugares no alcanzados, a lugares muy distintos al ambiente
cristiano que impera en la mayoría de nuestros países, la observación es muy importante. Y Pablo es un hombre observador. Él observa con propósito, porque quiere encontrar puntos en común a través de los cuales él pueda introducirse. Recuerda que así lo hacía Jesús. Jesús con la mujer samaritana, recuerda, lo conversamos acá también. Jesús partió de algo conocido, de algo común, como la sed, el agua, es algo tan básico, y a partir de allí encontró un punto de conexión para alcanzar a esta mujer. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces, Pablo se ubica con ellos en un ambiente común. Bueno, ustedes son religiosos, yo también soy religioso. Ustedes tienen aquí una inscripción a un Dios no conocido. Entonces Pablo encuentra allí el momento oportuno. Ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a hablar. Entonces aprovecha esa curiosidad de ellos para introducirlos en el tema del Dios de los judíos, el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere de alguna forma abordar? ¿Recuerdan qué fue lo que Pablo observó de entrada cuando llegó a Atenas? La idolatría, ¿se acuerdan? La idolatría es algo que a Pablo especialmente lo tiene incómodo, porque Pablo dice, su corazón se enardeció, porque decía, pero esta gente está entregada a la idolatría. Él piensa, esta gente está entregada al paganismo, a la ignorancia, ¿no? Yo tengo que hablarles del Dios verdadero. Entonces, ahora él aprovecha ese punto, el Dios no conocido, para hablarles del Dios verdadero. Entonces, él lo va a presentar tal como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento. Va a destacar al Dios verdadero por ser el Dios creador, que es el punto principal por el cual Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando atacan el paganismo y la idolatría, defienden a su Dios, al Dios único y verdadero, por una característica principal, y es que es el creador de todo lo que existe. Entonces, eso es lo que hace Pablo. Dice en el versículo 24, ese Dios que ustedes no conocen, dice la última parte del 23, es el que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya Pablo entonces empieza a colocar a Dios en un plano que no puede ser encerrado en templos paganos, ni en esculturas, ni en imágenes, ni en estatuas, ni nada parecido. Ya empieza, ¿no?, suavemente, pero empieza ya a poner a las cosas en su lugar. Luego les dice en el versículo 25, no es honrado por manos de hombres, es decir, por esculturas, ¿verdad? No es honrado por manos de hombres, como si se necesitara de algo, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, presenta, Dios está por encima de todo. Está captando la atención de estas personas al Dios verdadero. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, está presentando un Dios que ha creado a los seres humanos, que es el origen de la vida y que además está involucrado completamente en la vida de estos seres humanos. Dice, para que busquen a Dios, verso 27, si de alguna manera palpando lo pueden encontrar, aunque la verdad es que no está lejos de cada uno de nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué inteligente Pablo. Dice, para que de alguna manera palpando lo puedan encontrar. Porque es lo que están haciendo ellos. Ellos, sin saberlo, están buscando al Dios verdadero. Cuando colocan allí una inscripción, a un reconocimiento al Dios que no conocen, es como un ciego que está palpando sin saber, a ver si consigue al verdadero Dios. Entonces ellos, sin saberlo, están buscando al Dios verdadero. Pablo dice, aquí estoy yo para presentárselo. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios está al alcance de nosotros. Dios está al alcance de ustedes también. Ustedes pueden llegar a conocer al Dios verdadero. Así, entonces Pablo va llegando a sus conciencias, y yo me imagino en este punto, todos tenían que estar muy atentos escuchando lo que Pablo les estaba diciendo. Y ahora va a usar él un argumento súper poderoso. Dice en el verso 28, porque en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, linaje suyo somos. Entonces, aquí Pablo está usando el propio material de ellos, ¿no? Está diciendo, bueno, algunos de los poetas de ustedes han dicho esto, somos linaje suyo. Y eso lo escribió alguno de sus poetas, refiriéndose a Zeus, entonces, que es uno de los dioses principales del Olimpo griego, ¿no? Entonces, Pablo usa ese argumento, dice que es verdadero. Fíjate que él consigue algo de verdad en medio del error. En medio del paganismo consigue elementos de luz para llevarlos a ellos a una luz más grande, a una luz mayor. Entonces toma una declaración de un poeta, una declaración pagana, fíjese. Él no está usando palabras de Moisés, él no está usando palabras de ningún profeta, él no está usando las escrituras, está usando la filosofía, está usando la poesía, la literatura de ellos mismos, que en su religiosidad, aunque desviada, en su religiosidad algo de verdad hay, algo de luz encuentra Pablo allí para darles a ellos conocimiento de mayor luz. Entonces dice, bueno, ustedes dicen, sus poetas, sus escritores, sus intelectuales dicen que somos linajes de Dios. Eso es verdad. Entonces, ahora utiliza este argumento para atacar la práctica de la idolatría en la que ellos están entregados. Dice en el verso 29, siendo pues que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, o escultura de arte, o imágenes de hombres. Entonces, ya con ese mismo razonamiento de ellos, con un pensamiento de su propia filosofía, Pablo los lleva a razonar en lo absurdo que es la práctica de la idolatría. Es absurdo, la idolatría no tiene sentido, porque si somos linaje de Dios, Dios es algo mucho más sublime que cualquier imagen que nosotros podamos imaginar. Entonces allí Pablo ataca sutilmente la base errónea de la idolatría con sus propios argumentos. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Ahora, Pablo puede hacerlo porque Pablo lee, Pablo estudia, Pablo profundiza, Pablo tiene esas herramientas y por eso es que es importante que nosotros como evangelistas, como gente de la misión, también nos dediquemos a prepararnos bien y para ir a una cultura distinta, para compartir el Evangelio de Cristo con una cultura diferente, hay que conocer esa cultura, hay que estudiar esa cultura, hay que conocer su filosofía, sus principales pensadores, sus principales bases filosóficas, para entonces encontrar puntos de conexión con los cuales poder llevarles a la luz del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces socava la base de la idolatría con un pensamiento de ellos mismos, ¿no? Y ahora fíjese lo que dice el 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le pide a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De la idolatría. Ese es el pecado que tienen los atenienses. Entonces Pablo dice, bueno, ya Dios pasó por alto porque ustedes no conocían por causa de la ignorancia, pero ahora que saben, entonces Dios les pide que se arrepientan. O sea, Pablo ya está llegando a un punto en que va a ir al grano, ¿no? Está llegando a la conclusión de su tema. Él aprovecha el tiempo, él sabe que tiene poco tiempo y quiere ir al grano, ¿no? Tiene ese sentido de urgencia. Y entonces le lleva en el verso 31 al punto culminante que es el juicio. Dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí terminó el discurso de Pablo. Pablo nuevamente habla de la resurrección. Ya lo había hecho antes. Por eso ellos se sintieron la curiosidad de estos filósofos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que dice? Y se lo llevan al Areópago para escuchar más detalladamente de qué trata lo que Pablo dice. Pero Pablo está predicando a Cristo resucitado. Es lo mismo que le predicó a los judíos.
Es lo mismo que va a predicar a los judíos, con otros argumentos, con otra base. Pero es lo mismo, el centro de la predicación de Pablo, el centro de la predicación apostólica, el centro de la predicación de la iglesia apostólica es el Cristo resucitado. La resurrección es el acto glorioso, maravilloso, fundacional de la iglesia cristiana. Entonces, Pablo va a predicar lo mismo, porque no hay otro evangelio. Él le va a predicar lo mismo a los griegos, con otra base, con otros fundamentos, con otros argumentos, pero finalmente llega a ese punto y él no lo puede evitar, tiene que llegar a ese punto. ¿Se precipitó Pablo al introducir tan rápidamente el tema del Cristo resucitado? Eso es discutible. Eso es discutible. Lo cierto es que hubo resultados positivos, no fueron numerosos, es verdad. Algunos pocos creyeron lo que Pablo decía y seguramente en el tiempo se hicieron seguidores de Cristo. Otros dijeron, bueno, otro día te vamos a escuchar hablar de esto, y otros simplemente lo ignoraron y lo descalificaron como loco, como absurdo, ¿no? Porque la resurrección, hermanos queridos, para la mente racional es absurdo. La resurrección es absurda, o sea, racionalmente no se puede asimilar. Es un asunto de fe. Entonces allí pues llega el punto culminante y termina la campaña evangelística de Pablo en Atenas. Una campaña fugaz, veloz, con algunos resultados. Pero nos quedan lecciones para nosotros compartir con otros. Si Pablo se apresuró o no, no lo sabemos, pero pudiésemos nosotros también utilizar los métodos de Pablo, quizá no apresurarnos tanto, quizá esperar un poco más de tiempo eh, para ver el fruto, ¿no? Para ver el fruto. Pero es un desafío interesante y ojalá que podamos aprender de esto para compartir la fe con otros. Con otros especialmente que no conocen a Dios, no saben nada de Dios ni de Jesús, nunca han visto una Biblia, tienen otro background, como llaman en inglés, tienen otro trasfondo intelectual, cultural, pero ellos también escucharán de Jesús y habrán conversiones también. Bueno, mis amigos, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por el contenido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este ejemplo de estos grandes hombres tuyos del pasado y copiar su valor, su pasión por compartir el Evangelio, aprender de sus métodos, de sus aciertos, de sus errores, y danos sobre todo amor por las almas para compartir tu palabra. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.